Separándonos de la criatura vieja, viviendo en juicio, viviendo en el poder, viviendo por gracia. Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hoy hablaremos de la separación y del divorcio que permanentemente tenemos que realizar con el pecado, es decir, con la criatura vieja y con el mundo. Nuestro breve versículo es enormemente revelador. Pablo ha llegado a la conclusión y a la convicción de que dentro de él está el pecado que mora en mí. No obstante, lo más revelador se encuentra en la primer parte del versículo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Aquello es el pecado, es la maldad que está dentro de nosotros, la que sin Jesucristo, Dios hecho carne, es imposible no practicar y ser prisioneros de ella. Este es nuestro punto de partida. Aunque el pecado está dentro de nosotros, escrito y aún esculpido en nuestros corazones, según Jeremías 17:1, el pecado o la criatura vieja no pertenecen a nosotros ni somos nosotros. El pecado es una presencia extraña y ajena que está o mora dentro de nosotros. No obstante, no es parte esencial ni constitutivamente espiritual de nosotros. Pablo es contundente. No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora bien, todos sin excepción hemos llegado a Dios cargados de culpas y habituados al mal, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero no solo esto, no solo llegamos a Dios cansados y trabajados de sufrir por pecadores y transgresores de la ley. Además de esto llegamos a Dios muy confundidos, o mejor dicho, en tinieblas totalmente. Sabemos por revelación, no obstante, que vivimos en un mundo que es gobernado por Satanás. Gracias a que Yeshua ya venció al enemigo en la cruz, ahora éste no ejerce su gobierno tiránico y de muerte sobre la iglesia de Cristo. Nuestro tema es de suma importancia, separarnos de las tinieblas, deslindarnos de la criatura vieja, esto es, divorciarnos definitivamente del pecado y por consiguiente del mundo. Todo esto desde luego equivale a morir a la carne, lo que es nuestro diario y santo combate espiritual, vivir en juicio. Pablo nos dice por revelación algo extraordinario. Ya no soy yo, sino el que es el pecado que mora en mí. Esto es tremendo si alcanzamos a percibirlo. Pablo llega a entender por revelación que al ser el pecado un engendro maldito del diablo que está en nosotros a causa de la criatura vieja, la separación y la distinción de él mismo con relación a esto se torna necesaria y perentoria. Declara la Biblia en Génesis 1, versículos 1 al 4, lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hemos retrocedido en el tiempo hasta el principio, cuando Dios estaba creando y fundando a su creación. Vemos en estos versículos espiritualmente que el primer día de la creación ya la tierra estaba desordenada y vacía, y además las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vemos aquí a nivel creación lo que acontece a nivel espiritual, o sea, en el alma de nosotros. El primer día de la creación está en consonancia con la primera fase del proceso de liberación espiritual que Yeshua hace con sus hijos. Pongamos atención. El primer día Dios hace una separación en su creación. Pero antes de hacer esto dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Debemos ver esto. Antes de la separación, Dios hizo la luz. Así también nosotros debemos recibir primero la luz para poder empezar a separarnos de las tinieblas. Hay varios personajes en estos sublimes versículos. 1. Dios, es decir, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. 2. La tierra, la que estaba desordenada y vacía. 3. La luz, a la que Dios llamó día. Y 4. Las tinieblas, a la que Dios llamó noche. Pero veamos esto espiritualmente.
Es evidente y clara la verdadera identidad de estos personajes. La tierra somos nosotros, el alma. La luz y el día son Jesús y por supuesto las tinieblas y la noche son Satanás. Mantengamos la atención en nuestro tema, nuestra separación y divorcio permanente con la criatura vieja, con el pecado y con el mundo. Y en este caso atendamos la separación hecha por Dios en el libro de Génesis. Entonces comprenderemos espiritualmente la Escritura. Y vio Dios que la luz, que es Jesús, era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vemos aquí lo que Dios quiere que hagamos a cada momento por su gracia, que nos separemos de las tinieblas, es decir, del pecado, de la criatura vieja. ¿Cómo? Viviendo en juicio. La luz alumbra en las tinieblas y en consecuencia, al identificarlas por medio de la luz, podemos separarnos de ellas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Recapitulando. La tierra ya estaba desordenada y vacía antes de que Dios decidiera comenzar a manifestar claramente su propósito en ella. Esto es verdad como lo es que nosotros ya llegamos a este mundo desordenados por el caos del pecado y vacíos de Dios, es decir, de su temor y de su conocimiento. Satanás ya estaba en la tierra cuando Dios empezó a ponerle orden y arreglo. Él fue lanzado del tercer cielo hasta la tierra por su rebelión. Cristo nos ha revelado este tremendo misterio. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18, Lucas 4:6. Dios por medio del Verbo empezó a mostrarse en su creación, separando la luz de las tinieblas. Cuando llegamos a Cristo, esto es exactamente lo que Dios empieza a hacer en nosotros, es decir, en nuestra alma. Ampliemos todo esto con una revelación que el Espíritu Santo nos ofrece por medio de Pablo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos o conozcamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña o revela el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y por extensión lo carnal a lo que es carnal, o lo terrenal a lo terrenal. 1 Corintios 2, 12, 13. La luz y las tinieblas deben de estar separadas, es decir, debemos separarnos de la criatura vieja. ¿Cómo hacerlo? No olvidando y recordando a cada momento que la criatura vieja no somos nosotros, sino que es el pecado que mora en mí. Esto es vivir en juicio. Acomodar lo espiritual con lo espiritual es una tarea que solo pueden hacerla los espirituales, es decir, los que tienen el Espíritu Santo. Son ellos los que saben discernir la falsa luz con la que de continuo se presenta Satanás para tentarnos. Los hijos de Dios son los que viven por el Espíritu, y por eso se les puede llamar espirituales. Son los que viven con el entendimiento y la mente de Cristo, discerniendo, separando o distinguiendo lo que es carnal y terrenal, lo que proviene del diablo, con lo que es espiritual y que concuerda perfectamente con la palabra. Esto es separar la luz de las tinieblas. Ahora bien, sabemos que la criatura vieja es carnal y terrenal, y que por esa razón busca ávidamente las cosas de la tierra. En cambio, la criatura nueva, la que obtenemos solo volviendo a nacer de agua y de espíritu, como se le pidió a Nicodemo, el pecado, solo vive en nosotros, mas no es lo que somos. Es necesario comprender esto. Somos pecadores porque por engaño de Satanás caímos en este cuerpo y naturaleza, pero somos justificados por gracia, por la fe en la sangre del Mesías. Dios es justo, y si permitió el pecado, también puso la propiciación para nuestros pecados y transgresiones, a Yeshua, el unigénito. Cuando Pablo recibió por fe la revelación de que el pecado mora en nosotros y de que es una entidad aparte, comenzó a experimentar y a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Antes de haber llegado a una sólida convicción acerca de esta gran revelación, Pablo cargaba con él ese sentimiento diabólico de autoodio y por extensión de odio y desprecio hacia los demás, lo que inevitablemente se experimenta cuando no sabemos que el mal que mora en nosotros no somos nosotros, sino el pecado que mora en mí. La cantidad de maldad que hay dentro de nosotros a causa del pecado es demasiada y a veces es abrumadora y aplastante. La maldad es el odio, el orgullo, la ira, la tristeza, la envidia, los celos, la fornicación y todo lo que es contrario, por lo que resulta imposible no autodespreciarse y odiar la vida y la existencia.
La Biblia viene a revelarnos algo sublime. El mal que hay dentro de nosotros se llama pecado. Ese mal, o mejor dicho, ese malo que está dentro de nosotros, es otro y no nosotros mismos, y todavía nos revela más. Nos dice que ese pecado ha sido ya justificado y vencido por Yeshua. Lo dice en Colosenses 2, del 13 al 15. Dice la Escritura en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, no estar conformados a la carne significa vivir separados de ella y por consiguiente es vivir participando de la victoria, viviendo en la victoria de Cristo, no haciendo de nuestra propiedad lo que no nos pertenece y no es de nosotros. En este caso, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado no nos pertenece aunque esté dentro de nosotros, ni es de nosotros nada de lo que es de la criatura vieja y el pecado. La ira, la tristeza, la pereza, la enfermedad, su afición por la fornicación y la comida, la tacañería, su naturaleza 100% idolátrica y los placeres que tanto busca y quiere, no nos pertenecen a nosotros. Todas estas cosas pertenecen a la vieja criatura. Ahora caminamos hacia la Sion celestial, a la Jerusalén de arriba. En esta caminata vivimos en una tremenda paradoja. Vivimos en guerra y en paz al mismo tiempo. Vivimos en gozo permanente y al mismo tiempo en tribulaciones. Tenemos guerra contra la criatura vieja, contra las tinieblas y la noche, es decir, contra Satanás y el pecado. Es necesario vivir separados y separándonos de las tinieblas, viviendo en juicio. Tenemos guerra contra el diablo y el diablo tiene guerra contra nosotros. Pero tenemos una paz total, que es la paz que Dios nos da, la cual se halla por la fe en Yeshua. Una paz inconmovible que se suma a la esperanza, al júbilo y a la alegría que experimentamos a cada momento por la victoria de Yeshua sobre Satanás y las huestes del mal. Nos viene a bien recordar al pueblo de Israel y el ejemplo que nos enseña. Sabemos de su incredulidad y de su dureza, de su idolatría, pues conocemos al hombre viejo que mora en nosotros. En el tiempo del escriba Esdras se nos avisa que los sacerdotes de Dios, los levitas, no estaban haciendo bien las cosas, es decir, su tarea sacerdotal, exactamente como hoy quizás no lo estemos haciendo. Escuchemos el libro de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras 9:1. Tanto los sacerdotes como todo el pueblo de Israel tenía la solemne orden de Dios de separarse de todos los pueblos que ocupaban la tierra que Dios les había prometido. En ocasiones a ciertos pueblos debía de exterminarlos totalmente, cosa que no obedecieron siempre. Aquellos pueblos que no eran malditos y que no había por parte de Dios orden de liquidación total, Israel los debía someter a ellos y no practicar ningún tipo de alianzas y parentescos. Israel debía mantenerlos como tributarios y servidores de ellos. Ampliemos esto con un pasaje en el libro de Deuteronomio para comprender el tipo de esta doctrina que estamos estudiando, la separación con el hombre viejo, es decir, la no alianza con él. Moisés habla palabras solemnes antes de que Israel entrara en la tierra de Canaán, a la tierra de promisión. Escuchemos: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de ti, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Es muy claro, Israel tenía y tiene hoy una lucha en contra de los pueblos y las naciones del mundo, contra enemigos humanos que son los pueblos gentiles. En cambio nosotros, la iglesia de Yeshua, tiene una lucha espiritual, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, y contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Israel debía exterminar a los pueblos que ocupaban el lugar, la tierra que Dios les había prometido,
Nosotros que hemos heredado y entrado en la tierra espiritual, que es el Espíritu Santo, la mente de Cristo, debemos mantenernos separados y alejados de todos esos pueblos que representan y simbolizan la criatura vieja. Debemos mantenernos divorciados del pecado, el cual simboliza a esas 7 naciones más poderosas que nosotros, como la nación del orgullo, de la ira, de la tristeza o de la fornicación. Ciertamente estas naciones o pueblos, los pecados, son más poderosos que nosotros. Sin embargo, no son más fuertes que Yeshua, quien los ha vencido, quien ha vencido en la cruz. Sin embargo, vemos a través de la historia antigua que Israel no pudo mantener su tierra a causa de su incredulidad, lo que es la verdadera rebeldía y el más grande pecado. Los israelitas debían abstenerse de hacer alianzas y de emparentar con los pueblos que ocupaban la tierra. Los israelitas debían abstenerse de hacer alianzas y emparentar con los pueblos que ocupaban la tierra. Su guerra es de tipo terrenal. Muy pronto, tan solo al 4.º rey de Israel llamado Roboam, la nación se dividió en 2 reinos debido a sus alianzas y guerras intestinas. Un reino y un pueblo agrietado o dividido que pronto fue expulsado de su propia tierra por los babilonios en tiempos de Nabucodonosor. Pero hablemos de nuestra lucha espiritual como iglesia, de la defensa de esta nueva tierra, el reino de los cielos y de Yeshua, a la que por gracia hemos ingresado y entrado. Todo consiste en vivir en este ejercicio de permanecer separados y despegados de la criatura vieja. Volviendo a Génesis 1, separar la luz de las tinieblas. Nuestra lucha es mental, siempre es mental, nunca será de tipo carnal o humano. Ciertamente el diablo es lo que trata de hacernos creer que nuestros enemigos son humanos, pero no nos equivoquemos más. Nuestra milicia es espiritual, es entre 2 espíritus o 2 mentes. Una, la mente de Dios, y la otra, la mente o el espíritu de Satanás. El segundo día de la creación, nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo otra separación en su creación. Escuchemos y aprendamos. Luego dijo Dios, haya expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Génesis 1, 7 y 8. Dios separó su creación, la cual estaba ya dividida por la presencia de las tinieblas, del diablo, como lo hemos visto. Todo estaba confundido, sin vida, todo era caos y sin propósito hasta que Dios comenzó a separar las cosas. Las aguas superiores que Dios separó son las que estaban sobre la expansión. Estas aguas simbolizan las aguas del Espíritu Santo que empiezan a brotar en el alma de los que arrepentidamente reciben el testimonio de Yeshua y comienzan a ser separadas en ellas las tinieblas de la luz. Las aguas que estaban debajo de la expansión representan sin lugar a dudas a la criatura vieja, de las que salen aguas inferiores, bajas, sucias y contaminadas por el pecado, por lo cual debemos mantenernos separados y alejados de ellas. Resumamos, el segundo día de la creación corresponde a la segunda fase de nuestra liberación en Cristo. La separación de estas aguas representan también a los 2 bautismos que tenemos que vivir, el de agua y el del Espíritu. El primer día Dios separó la luz de las tinieblas. Esto representa la justificación que se realiza en un solo instante, justificación por fe. Esto se realiza cuando un alma arrepentida cree con el alma y confiesa con los labios que Yeshua es Dios manifestado en carne, muerto y por nuestros pecados resucitado para justificación y restauración del alma. El segundo día Dios separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Esto representa la segunda fase de nuestro proceso de liberación en Cristo, el bautismo y la obediencia. El primer día es la fe, el segundo la obediencia, tal cual lo aprendimos en la pirámide o escalera de 7 pisos expuesta en 2 de Pedro 1, 5 al 7. La intención es que entendamos de una vez por todas que la comunión entre la luz y las tinieblas no es posible y que no podemos servir, como fatuamente creemos, a 2 amos o reinos. No podemos tener unidad con la luz si no nos apartamos y separamos de aquello que repudia la santidad y la pureza de Dios, es decir, las tinieblas, la inmundicia, el pecado. Debemos separarnos del pecado, de la carne y el mundo. Esto significa consagrarnos a Dios. Con relación al divorcio, a la separación entre el hombre y la mujer, Jesucristo el Mesías dijo estas palabras en Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora bien,
Podríamos ver este versículo, además de literalmente, de forma espiritual. ¿No podría ser esa mujer la criatura vieja, el pecado, que tanto los hombres y las mujeres que creen y aman a Yeshua deberían repudiar y darle carta de divorcio definitivo? En efecto, en un sentido más profundo, el Maestro nos enseña a quién hay que repudiar verdaderamente. No es a la mujer, no es al hombre, no es a los seres humanos ni a la creación, sino al pecado que mora en nosotros. Recordémoslo, la lucha no es contra seres humanos. Nosotros tenemos la encomienda de amar a los pecadores, mas despreciar el pecado, en primer lugar, el que mora en nosotros. Sin embargo, hablar es muy fácil, pero difícil es poner en práctica lo que hablamos. Debemos comenzar con nosotros mismos. Para amar a los pecadores debemos despreciar primero el pecado que mora en nosotros. Luego entonces, separados y divorciados del mal, viviendo en juicio, podemos amar a los pecadores y repudiar su pecado. En conclusión, el pecado no somos nosotros. La criatura vieja no es nuestra, no nos pertenece, no debemos hacerla nuestra. El pecado es un ente extraño y perverso que mora temporalmente en nosotros y que aborrece y es incrédulo a la palabra de Dios y al nombre de Jesucristo. Antes de conocer a Yeshua pensábamos que el malo éramos nosotros, o que los demás eran los malos y nosotros buenos. Da igual. Creíamos que los malditos y condenados éramos nosotros, o bien creíamos el lado opuesto, que éramos buenos, bondadosos y justos. Así engaña el diablo a millones, haciéndoles creer a unos que son muy malos y a otros que son muy buenos. Hay una tercera categoría de seres humanos que están engañados, creyendo que son buenos y malos al mismo tiempo. La verdad es completamente distinta, es otra, pero es la Biblia quien lo revela. El mal es sabido, las tinieblas y la noche que hay en nosotros, es la presencia de Satanás en nuestras almas y cuerpos, en nuestros corazones. La separación y el divorcio con todo esto, evidentemente es una muerte a la carne, o si prefieres, juicio a la criatura vieja, juicio que hay que vivir en él día y noche. Preguntaron a Cristo unos fariseos por qué había permitido Moisés la carta de divorcio y de repudio a la mujer en Mateo 19:7. A lo que Jesús contestó: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Volvamos al principio. En los 6 días que duró la creación, Jesús realizó más separaciones. Por ejemplo, el agua de lo seco, y también separó o dividió el día de la noche. Todos estos opuestos nos indican la separación que día a día y cada vez más progresiva tenemos que hacer entre la nueva y la vieja criatura, entre Cristo y Satanás, entre el hombre natural y el hombre espiritual. Parece imposible esta tarea para nosotros, y de cierto lo es, pero gracias a Dios que Él pone tanto el hacer como el querer en nosotros por su buena voluntad, y que para lo que para nosotros es imposible, para Él, para Dios, todo es posible. Pensemos en esto y vivamos pensando en esto. Un día, muy pronto, cuando lleguemos definitivamente al 7º día de la creación, al día del Señor, quedaremos completamente separados de la criatura vieja. Saldremos de ella, o mejor dicho, ella saldrá de nosotros para siempre. Hasta entonces gimamos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.